la leyenda que la bruja Zárate vivía en la piedra de Aserrí. Sus pies descalzos y maltratados eran dignos de admirar. Sus ojos penetrantes y su sombrero de bruja y su pelo largo. Cuenta la leyenda que atrapó a su príncipe y que nunca más lo dejó ir. Cuenta la leyenda. Radio Aserrí, la potente. Un momento. ¿Usted qué está viendo? Revisando Facebook. Espérese. Deténgase. Analice. Profundice. ¿Cuántas cosas hacemos a través de máscaras? ¿Cuántas máscaras tenemos a diario? Una para la familia, para los amigos, para el trabajo, para la esposa. Por eso, en Radio Aserrí, no usamos máscaras, hablamos con la verdad. Radio Aserrí, la potente, apoyando lo nuestro. Radio Aserrí, la potente. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioaserrí.com. Desde Aserrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Aserrí, la potente. ...60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Bienvenidos un martes más a Legalmente Hablando, 60 minutos donde vamos a hablar de derecho y vamos a hablar de temas actuales, de interés nacional y también de interés para nuestro cantón. Para nosotros es una enorme felicidad que usted nos acompañe el día de hoy, así que los invitamos a que nos acompañe a lo largo de este programa. También a que nos deje sus comentarios, sus dudas, al Facebook Live en este momento en Radio Aserrí por medio del chat, asimismo el 6072-5075, que es el número que siempre hemos habilitado por medio de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes. Le recordamos también que si usted no quiere escribir su mensaje y desea enviar un audio de voz, también lo puede realizar para nosotros poder enriquecernos con sus comentarios y evacuar todas las dudas que ustedes tengan con el tema del día de hoy. Así que los invitamos a seguir acompañándonos en un tema que hemos decidido que sea las colisiones. ¿Qué hay después de una colisión? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Máxime que es un tema que a nuestro cantón últimamente pues está en la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido varias colisiones, ha habido ciertas situaciones y es importante saber qué debemos de hacer después de una colisión. Así que los invitamos a seguir acompañándonos en estos 60 minutos de Legalmente Hablando. Bienvenido, Miguel. Muy buenas noches, Melania, muy feliz de estar de nuevo aquí con el programa Legalmente Hablando, después de la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos por ahí fuera una semana, pero muy feliz de estar de nuevo por acá
y esperemos que el programa de hoy lo disfrutemos como siempre y logremos llevar ese mensaje que tanto pretendemos y que queremos hacer llegar a cada una de las personas que lo siguen y que constantemente nos hacen llegar dudas e inquietudes, y abarcar ojalá la medida de lo posible todas esas. Sí, así es. Entonces le recordamos que nos puede escribir por el Facebook Live en este momento o al 6072-5075. Es importante el haber elegido este programa o este tema de programa, porque muchas veces no sabemos qué hacer después de una colisión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Nos preocupa que los vehículos queden grabados, cuál es el procedimiento a seguir, y también pensamos que únicamente nos tenemos que someter a un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, desconociendo que hay medios alternos para llegar a buen fin al proceso de tránsito, en este caso se convierte en vía judicial, y también tenemos que entender que hay procesos de tránsito que no solo quedan ahí. Una colisión puede dar algo más, no es solamente hablar de colisiones entre vehículos, sino la idea de nosotros es explicar qué pasa, por ejemplo, entre una colisión contra una propiedad, entre una colisión donde hay personas heridas, en una colisión, por ejemplo, contra bienes del Estado, qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, es la importancia del tema del día de hoy, máxime que, como lo decía al inicio, lamentablemente como que en nuestro cantón están aumentando los accidentes automovilísticos. Sí, es correcto. Nuestro cantón va a un auge de todo lo que es la situación automovilística, y para nadie es un secreto que cada vez nuestras calles se ven más llenas. Entonces nos pareció bueno hablar de este tema precisamente porque ya cada vez es más común ver choques, no solamente en Acerrí, sino también prácticamente eso es un mal de todos los días. Casi todos los días que andamos por la calle vemos al menos una colisión al día, siempre esperando que no ser uno, pero precisamente para eso hacemos el programa, para estar informados y saber qué hacer a partir de una colisión. Como te digo, no es la idea, nadie se despierta buscando una colisión, pero es algo que estamos propensos todos y todos los días. Cuando nos trasladamos de un lugar a otro y requeremos algún medio de transporte, siempre vamos a estar propensos a esta situación, y precisamente esa es la intención del programa, ver el mensaje de qué se tiene que hacer, qué pasa después de un choque, en qué consiste el proceso. Entonces, básicamente eso, y precisamente ahora decías algo muy importante, el hecho de que no toda colisión se tiene que hacer un proceso judicial. Entonces, tal vez quisiera empezar por ahí el programa, y para empezar, digamos, como desde lo más sencillo hasta llegar a ver ya cuando hay inmerso un proceso. Entonces tenemos un ¿sabías qué? Para que ahí se está presentando en pantalla. Lo que dice: ¿sabías que en caso de accidente menor se puede conciliar de forma oficial sin necesidad de ir al proceso judicial? Aproximadamente hace 4 años el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio del COSEBI, realizó por medio de ley y por medio de una circular que los accidentes menores, llámese accidentes menores aquellos donde no hay personas involucradas, no hay personas lastimadas, personas que tengan alguna lesión, no hay ningún afectado directamente en cuanto a lesiones. En estos casos donde los daños sean únicamente materiales y los conductores estén de acuerdo, se puede llenar un formulario que se llama DAN. Este es un formulario que habilitó el COSEBI, se encuentra en la página oficial, y este formulario lo puede descargar todos los conductores. De hecho, lo que se recomienda es que todos los conductores impriman varios formularios y lo anden en su vehículo, para que en dado caso de que si tiene una colisión, si hay un acuerdo entre partes, si hay una de las dos partes que acepta la culpa, sin necesidad que llamen al oficial de tránsito, se pongan de acuerdo y quede este acuerdo por escrito. Porque hemos escuchado de que muchas veces sí hay un acuerdo entre las partes, pero es nada más, se bajan del carro: ay, qué tirada, te choqué, no, yo te lo pago, bueno, me lo pagas, hasta luego. Pero al final quedó solamente en boca y quedó en palabra, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Este formulario lo que le viene es a dar una validez
a esta situación una certeza, porque ahí se va a especificar quién es la persona responsable por medio de acuerdo, y en dado caso, si tiene que pagar algo, pues en ese mismo momento se va a determinar. Y este documento es totalmente válido para que en el caso de que haya un incumplimiento, pues se pueda accionar de forma como corresponde ante los tribunales. Pero precisamente por medio de este documento eso es lo que se trata de evitar, porque en este caso no va a haber una afectación a los vehículos directamente, no va a haber una imposición de gravámenes, no va a haber otras consecuencias de un proceso judicial y un desgaste de un proceso judicial, sino que simplemente las partes se ponen de acuerdo y llegan a un buen término para finiquitar ahí el proceso y cumplir con lo que acuerden en ese momento. También se puede, como te decía, perfectamente las partes pueden arreglar en el momento, las partes pueden decir mira cuánto es y en el mismo momento tratar de satisfacer el problema, de llegar ahí a buen término del problema. Pero lo que pasa es que no siempre esto es así, o muchas veces, como te decía, no se cumple con lo pactado. En cambio, este documento nos va a dar esa certeza. Si las partes tienen a bien llegar a un acuerdo en ese momento y ese acuerdo les va a permitir tener ya una tranquilidad y en ese momento mismo tal vez se puede pagar el daño que se ocasionó, pues perfecto, no va a haber ningún problema. Y en ese mismo momento se llega a la finalización del proceso. Ahí no hay imposición de gravámenes, no va a haber proceso judicial, porque ya hay un acuerdo entre las partes que en ese mismo momento se estableció. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no hay un acuerdo de las partes? ¿En quién es el responsable? Cuando no hay un acuerdo y hay una colisión entre vehículos, y llámese vehículos, no solamente vehículos automotores, porque hay que recordar que la ley de tránsito determina cuáles son los vehículos, que incluso incluye lo que son las bicicletas, bicimotos y todos estos, lo que significa un medio de transporte. Siempre que hayan dos vehículos o más involucrados, tenemos que seguir el proceso ordinario de tránsito, una colisión simple de un proceso de tránsito. En este caso, va a llegar el oficial de tránsito, va a realizar un parte policial a cada uno de los conductores y por medio de este parte oficial les va a dar 10 días para que se apersonen ante la autoridad competente, que en este caso va a ser el juzgado de la localidad donde ocurrió el choque o el accidente, y a partir de esos 10 días se presentarán ante la autoridad a rendir su declaración, y después de que en ese mismo momento que rindan la declaración tienen que aportar la prueba que consideren pertinente para la resolución del caso. Ya después de esto, el juez valorará cada una de estas pruebas en cuanto a la admisión y señalará una fecha de juicio. En esta fecha de juicio va a darle la oportunidad a cada una de las partes de que ahora sí se evacúe la prueba que fue ofrecida y posteriormente se dictará la sentencia. Hay que recordar que durante todo este proceso de oficio el juzgado va a hacer la afectación del gravamen de cada uno de los vehículos, y este gravamen se va a mantener todo lo que dure el proceso hasta la sentencia. En la sentencia el juez ya va a declarar quién es el culpable, pero aparte de declarar quién es la persona responsable, aparte de declarar esta responsabilidad, también lo que va a hacer es que va a determinar si tiene que pagar o no los daños del vehículo, pero además no solamente en cuanto a la otra persona, sino que también va a cobrar la multa de la sanción correspondiente en caso de que haya una infracción directa a la ley de tránsito, llámese viraje indebido, irrespeto a la señal de alto, irrespeto a la luz del semáforo. Va a determinar si hubo una falta de este tipo y en esta falta le va a imponer la multa correspondiente. Y una vez que finalice el proceso, pues vendrá la etapa de ejecución, donde la parte que fue condenada a pagar lo correspondiente, si no ha cumplido, pues la parte afectada podrá ir al juzgado civil correspondiente para
venir a cobrar, cobrar este daño que se le fue causado y que así fue determinado ya por la autoridad judicial correspondiente. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que lleva un proceso judicial a partir de un proceso de tránsito y a partir de un choque. Ok, Miguel, entonces en resumen, para recordarle a la audiencia y de paso agradezco a todas las personas que nos están saludando mediante el Facebook Live y que en este momento se están conectando. Les recordamos que el tema del día de hoy es qué hacer después de una colisión. Entonces, a esta etapa, con nuestra sección de ¿sabías qué? Es importante entender que hay colisiones menores y que hay un formulario que todos los conductores deberíamos de andar para dar por terminado ahí un proceso y no ir a la vía judicial. Es como un acuerdo conciliatorio que ambos firmamos. Es correcto. Tienen que estar de acuerdo totalmente. Si no tenemos acuerdo, entonces resulta que vamos a tener que irnos a enfrentar a un proceso judicial. Pero hay algo muy importante que vos decías y que sí quiero hacer hincapié en la notificación. Los que hemos tenido la lamentable situación de haber colisionado, sabemos que el oficial hace un parte y le conocemos como el parte oficial. Lo que muchas personas desconocen es que ese parte es la notificación oficial y de ahí os corren 10 días. Es correcto. Porque lo que dicen es no me llegó nada o esto fue lo único que me dieron, y es importantísimo que ese parte no se pierda, no se destruya. Es un papel que en realidad si se moja deja de ser hasta visible lo que dice. Entonces es un papel que tenemos, que es en realidad una colilla lo que dan, tenemos que guardarlo muy bien y con eso ir al proceso judicial, porque ya somos notificados, no hay que esperar nada más, no hay que esperar que me llamen, no hay que esperar que si la otra parte fue, entonces yo no voy, no, inmediatamente de eso hay que contar 10 días hábiles. Hay que recordarle a las personas que no se cuentan los fines de semana ni los días feriados. Sí. Y también ahí a mí sí me gustaría agregar que ahora por medio de la tecnología los juzgados de tránsito, ¿por qué? Porque hay mucho aumento de conductores, bueno, ya vemos en las presas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los juzgados de tránsito están colapsando, entonces a veces llega un montón de personas a rendir declaración, porque hay que recordar que cuando uno está en un proceso de tránsito uno se vuelve imputado. Aquí todavía no se ha visto quién es culpable y quién no, sino los dos vamos a ser llamados como imputados o las personas que estén y van a tener que hacer una declaración. Esa declaración, si nosotros ponemos en Google cita para declaración de tránsito, ahí nos da la posibilidad de sacar mediante gestión en línea del Poder Judicial la cita para que nos asignen un horario para poder ir. Porque ahora la mayoría de los juzgados de tránsito, pues si usted llega lo atienden, pero se está solicitando como buena práctica judicial sacar una cita antes. Y es importante también que sepan en qué juzgado tengo que sacarlo, ¿verdad? Sí, es correcto, que como te decía va a ser el juzgado directamente donde ocurrió la colisión, a excepción de lo que es la ruta 32, que es la ruta 32 por disposición legal, le va a corresponder directamente al juzgado del segundo circuito judicial de San José. También algo muy importante que hay que recordar a partir de que si vemos que no hay un acuerdo, es empezar a generar prueba para el proceso de tránsito y que cada parte sepa qué prueba tiene que aportar. Entonces es muy importante que en el proceso no solamente está la información oficial que rinde el oficial que llega, porque muchas veces no se hace un croquis, aunque debería hacerse siempre, no siempre los oficiales lo hacen, sino que simplemente hacen los partes y se van. Siempre estar atentos a que si al momento de que se realiza el croquis hubo un movimiento no de los vehículos de acuerdo a la posición final, que se determine la posición final de los vehículos, y todo esto también muy importante, guardar esos elementos por medio de fotografías que nos vengan a darle material al juez que va a dictar la sentencia, que nos venga a dar ese material de una prueba certera, una prueba que le pueda ayudar al juez a determinar cuáles fueron las condiciones del proceso, cuáles fueron las condiciones que llevaron a cabo ese choque. También algo muy importante es que en muchos lugares del país hay cámaras viales y estas cámaras viales están por una empresa determinada o por varias empresas
son las que te guardan esta información, pero esta información solamente la guardan por un lapso de tiempo. Entonces, casi que lo recomendable es que en el momento que se que se da algún tipo de colisión y sabemos que en el lugar hay alguna cámara vial, prácticamente que se pida de inmediato, porque si pasan los días los servidores no guardan la información y probablemente cuando se solicite ya no estén. Entonces sí es muy importante estar al pendiente de esto, para que no haya ese momento de que se llega al proceso judicial y no pasa nada, porque eso es otra cosa. Yo te hablaba del caso de que haya una sentencia en que una de las dos partes sea la que condene, pero también puede ser que absuelvan a los dos, porque como bien lo indicabas, en el proceso los dos son considerados imputados, y al considerarse imputados quiere decir que este proceso se rige bajo normas generales, bajo ciertas normas generales y procesales del proceso penal. Entonces, al ser considerados imputados, los cobija el derecho constitucional a ser inocentes mientras se demuestre lo contrario. Entonces, son considerados inocentes durante todo el proceso hasta que llegue una sentencia. Si la sentencia no se cuenta con elementos de prueba suficientes que logren derribar esa presunción de inocencia, pues entonces vamos a tener una sentencia absolutoria en favor de los dos, y entonces no a ninguno de los dos de las dos personas van a salir condenadas, y cada una de las partes va a tener que asumir sus gastos. Qué importante ese tema, porque muchas veces dicen, pero es que él tenía la culpa o ella tenía la culpa y yo soy inocente, etcétera. Pero también es importante ver eso, ¿verdad? La carga probatoria, porque el proceso de tránsito no es solo con el mero dicho. Hay algo muy importante que tenemos que destacar aquí, es que la ley de tránsito es clara y es muy tajante en ese sentido, de que si hay un alto y la persona se lo brinca, si hay un semáforo en rojo y la persona no lo respetó, entonces el proceso de tránsito en realidad se vuelve bastante tajante de cuál es el dicho suyo, cuál es el croquis que levanta el oficial de tránsito, cuál es la prueba que usted me está trayendo, porque muchas veces pues vamos solos en el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos testigos, pero podemos ver si hay una cámara vial, si hay un establecimiento cerca que tiene una cámara, si alguien del establecimiento pues puede servirme de testigo, y adicional a esto una prueba pertinente, porque muchas veces llegan y toman foto, no sé, a la carretera en sí. Entonces a lo último pues sí, nos puede mostrar tal vez que la carretera es en línea recta, el tipo de señalización, pero eso en realidad ya está en el croquis que nos hace el tráfico. Entonces, ¿qué es lo importante de una fotografía? Ver el móvil de la colisión. Por ejemplo, muchas veces las personas no se percatan la importancia que hay, que si hay restos, tomarle fotografías a esos restos para ver dónde quedaron esos restos, si quedaron en el mismo carril, si quedaron al otro lado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar al juez el conocer, si no tenemos un video, si no tenemos testigos, si tenemos dos declaraciones totalmente contrapuestas, en verdad cómo se dio el móvil de la situación y por qué hubieron por ejemplo, vidrios del stop al otro lado. Entonces quiere decir que el golpe fue desde tal dimensión. Entonces todos estos tips es muy importante, porque a lo último, si no tenemos la culpa por un proceso de tránsito, pues lo importante es que se nos resarza el daño, y si tuvimos la culpa, que en verdad se nos condene por lo que en realidad es. Porque Miguel, ¿cuántas veces pasa que golpeamos el bumper pero nos cobran el bumper más el stop? Eso es lo que te iba a decir también. El proceso el proceso no solamente después de la sentencia de tránsito tiene ya ahí el fin, porque viene la otra parte, que es la etapa de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que llega, hay una colisión, la persona no quiere reparar inmediatamente el vehículo. Entonces, si tenemos esta situación de que la otra parte con la que colisionamos no acepta su responsabilidad, o no tienen claro quién es el responsable, inicia todo este proceso. Después de que inicia este proceso, tienen que tener cada una de las partes claro también cuál es el daño del otro vehículo, porque una vez que finalice este proceso va a venir el proceso de ejecución, el proceso donde tiene que demostrar primero si lo que te decía, si ya reparó o no reparó el vehículo. Si ya lo reparó, pues entonces va a tener que demostrar cómo se reparó.
las facturas, es muy importante que se guarde todo esto para que eventualmente ante el proceso de ejecución de sentencia se pueda cobrar. Si no se ha reparado, pues entonces presentar en el proceso de ejecución la correspondiente factura, por lo menos pro forma, que le dé la realidad al juez de que en verdad eso es lo que va a determinar, porque tampoco consiste en decir Melania me chocó, Melania tiene que ser responsable de pagarme, ya así lo declaró el juez, pero resulta que yo llego diciendo mi reparación cuesta 3 millones de colones, donde las partes tal vez sepan, o de una forma de sana crítica, que la reparación no asciende ni a 300,000 colones. Entonces el juez, de una forma muy responsable, y precisamente porque este proceso está destinado para eso, para que por medio de la legalidad que le dan los jueces venga y determine si en verdad lo que se está cobrando va acorde con lo que fue ordenado y con lo que se sucedió en el proceso de tránsito. Así es importante el aporte que nos hace un radio escucha, donde indica y le agradecemos por su comentario, que qué importante es con respecto a lo que es la prueba audiovisual, como cámaras o fotografías, que se vea reflejado también la hora y la fecha, para que en verdad se logre dar y tener una relación de que este video que estoy aportando es que sí se dio en el momento del móvil, porque lo primero que hay que decir cuando uno declara es a cuándo fue y qué día fue, o sea, qué hora fue y cuándo fue, ¿verdad? Es correcto. También es un momento importante en el momento de la declaración especificar bien qué condiciones climáticas. Sabemos que en estas lluvias pues los accidentes de tránsito aumentan. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carretera pues algo resbalosa, tenemos lo que es la visión obstruida por una situación de lluvia, neblina, etcétera. Entonces también es importante hacerle entender a la persona que nos está tomando la declaración cuando lleguemos a rendirla al juzgado qué condiciones climáticas y qué condiciones de carretera eran las que íbamos manejando. Es correcto. Y también aquí don David nos hace un aporte sumamente bueno, que es el tema de la responsabilidad civil subjetiva para los dueños registrales. Y es que esto también es un tema que se vuelve reiteradamente común, valga la redundancia, porque muchas veces sucede que la colisión no es directamente con el dueño registral, es una persona, es un tercero que anda un vehículo prestado o alquilado, indistintamente lo que sea, y entonces quien va a ser el responsable directo por la colisión va a ser la persona conductora. Pero también hay que demostrar precisamente este tema que nos indica don David, la responsabilidad civil que tiene el dueño registral. Entonces hay que hacer ver esto dentro del proceso, que el dueño registral es otro, para que lo incluyan dentro del proceso de tránsito, para que así, en dado caso, si hay una sentencia que condena a una de las partes, este proceso, después, el momento de la ejecución, también tenga esta responsabilidad directa el dueño registral y no solamente la persona que conducía, porque si no, al momento que se va a hacer la ejecución propiamente, como te lo decía, va a ser únicamente contra el conductor, y si el conductor no tiene ningún tipo de bien, pues va a ser más difícil lo que es el cobro. En cambio, si de igual forma condenada el conductor registral, el dueño registral, en este caso también esta persona se vería directamente inmiscuido en el proceso y también tendría esa responsabilidad, y el vehículo respondería directamente por los daños. Y qué importante, Miguel, cuando hablamos de ese tema del dueño registral, que no es el que va conduciendo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hablemos de situaciones, por ejemplo, con empresas de transporte, ejemplo, una vagoneta. Muchas veces estas personas, por su carga de trabajo y también por la cantidad de flota vehicular que tiene, pues no llega a estos procesos de tránsito. Dice, a mí nunca me avisaron. Y es que el dueño registral siempre se le va a avisar. ¿Por qué? Por una situación también de conciliación y de responsabilidad. Si el dueño registral no se presenta, primero tiene el deber de presentarse. Segundo, si no se presenta, se va a notificar mediante dicto. ¿Qué es esto? Eso es algo muy importante. Se va a publicar en el diario oficial, que es la Gaceta. Entonces se va a dar la publicación mediante dicto, y para el proceso de tránsito ya se tiene por notificado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar que nunca se presentó, a nivel legal, ya él tiene pleno conocimiento del proceso. ¿Y qué es lo que pasa cuando un dueño registral pues no se presenta al proceso? Nos limita totalmente la opción de conciliar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a seguir un proceso, dar una sentencia, vamos a tener que ejecutarla, los vehículos van a seguir grabados. El hecho de tener un vehículo grabado pues me limita cierta comercialización con el vehículo, ¿verdad? No puede salir del país, ejemplo, también con el vehículo al estar grabado, y pues le afectan en cierto modo. Entonces, el hecho que ese dueño registral, que es muy usual, como les digo, en este tipo de empresas, que la flota vehicular pues es bastante, nos limita sumamente las posibilidades de poder llegar a un buen acuerdo, ¿verdad? Sí, porque muchas veces pasa, porque eso es algo también muy importante. La opción de conciliar preferiblemente siempre es que se dé después de la colisión. Y después de la colisión que haya esta buena comunicación. Pero sin embargo, si en el momento no se pudo conciliar, el proceso propiamente tiene esa etapa de conciliación, esa etapa donde se puede llegar a un acuerdo. Pero lo que pasa es que, como bien lo decías, si no está el propietario registral, no se puede hacer absolutamente nada de conciliación, porque el proceso sí exige de que el propietario registral del vehículo sea quien dé o no ese visto bueno a la conciliación. Y Miguel, vamos entrando un poco en el tema estamos hablando de colisión entre dos vehículos, solamente hay daños materiales, un bumper, un stop, un guardabarro, pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona herida? Sí, eso, vamos a ver, cambia mucho el proceso, porque siempre que vaya una persona herida, a menos de que la persona expresamente renuncie a querer ser valorado por judicatura forense y a querer seguir un proceso penal para determinar si hay algún tipo de delito por lesiones culposas u otro, a menos de que la persona expresamente lo indique, el proceso va a seguir ya no el proceso de tránsito, sino que, como te lo decía, va a iniciarse una investigación y de oficio se van a remitir las investigaciones en el caso de que las personas quieran ser valoradas, y se van a remitir todos los actos o todo el expediente a la fiscalía correspondiente para que inicie la investigación para determinar si hay o no un delito, y si hay un delito propiamente de lesiones culposas, precisamente porque a raíz de la colisión se producieron lesiones en una persona, y que esta persona tiene el ánimo de que esto se valore para determinar una eventual responsabilidad penal y civil. Uh-huh. Qué importante es este tema, porque muchas veces a nivel nacional, muchas veces los abogados decimos que cada despacho es un mundo diferente, ¿verdad? O sea, parece que nos regimos bajo distintas reglas según el despacho que nos toque. Hay despachos que cuando ven, digamos, el mismo tráfico, observa que es una situación de un atropello, ejemplo, a un motociclista, y pues la herida es suficientemente grande y tuvo que ser trasladado hasta el hospital. Entonces, el tráfico muchas veces dirige el proceso inmediatamente a la fiscalía. Pero algunos, como todavía no se tiene la incapacidad, lo sigue tramitando en el juzgado de tránsito. Entonces las personas piensan que no tengo que ir al juzgado de tránsito, y siempre hay que ir al juzgado de tránsito a rendir la declaración, aunque hay heridos, para que el proceso siga su curso. El juzgado de tránsito se va a declarar incompetente. ¿Qué es incompetente? El decir, esto no me toca a mí porque hay una persona herida de más de 5 días, y entonces se remite pues a la fiscalía de la zona, ejemplo, a Cerrí, nos tocaría Desamparados. ¿Y para qué? Para que se siga tramitando un proceso, ya sea por lesiones culposas o, esperemos que no sea el caso, pero hasta por un homicidio culposo. Es correcto. Y en este caso, bueno, ya hablamos un poco de lo que son las colisiones simples, colisiones entre dos vehículos, colisiones con una persona herida. Hace poco surgió la noticia, de hecho, Miguel, por el barrio de nosotros, donde lamentablemente a una persona, un vehículo ingresa directamente a su propiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que con este ingreso del vehículo a la propiedad, pues le destruye la propiedad. Entonces,
¿será esto un proceso de tránsito? ¿Será esto un proceso civil contra daños a la propiedad? ¿Cómo manejamos la situación? Porque no son dos, ahí lo tenemos por cierto en pantalla, es una vagoneta que ingresa por el sector de María Auxiliadora y pues pierde el control en la carretera y le causa un daño al frente de la propiedad. Gracias a Dios pues no se reportaron personas heridas, pero ¿qué pasa con esto? Tengo un vehículo que pues me causa un daño en la propiedad, yo no iba conduciendo, yo no iba haciendo ningún tipo de maniobra vehicular, pero lamentablemente me quedé sin el portón de la casa, ¿verdad? Ujú, sí, igual que pasa con los accidentes de tránsito entre vehículos, todo va a depender de acuerdo a las actuaciones que tengan en ese momento las partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y antes de pasar el tema, volvemos al tema de los vehículos. Si las partes lleguen, se ponen de acuerdo y nadie le comunica a la autoridad, en este caso a la policía de tránsito, sobre la colisión, el proceso se llega a un buen término, se hizo un acuerdo y ahí quedó. Ya si ahí la intervención directa del policía de tránsito, de aseguradoras y todo lo demás, ahí sí ya tenemos de que formalmente tiene que hacerse un trámite. Igual pasa con el caso de cuando es una colisión entre un vehículo y un objeto inmóvil. En ese caso, como es una propiedad, si hay un acuerdo entre las partes y no quieren, digamos, iniciar un proceso, y no sé si este fue el caso, pero tal vez el conductor dice, mira, perdí el control, me fui contra tu propiedad, lleguemos a un buen acuerdo, yo te reparo el frente, pues no va a pasar, no va a haber ningún problema y no va a haber la necesidad de llegar a un proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no hay ningún acuerdo y necesariamente las personas afectadas o la persona que conducía que tiene la necesidad de que haya un proceso para que se determine responsablemente porque no sé, a veces pasa que llegan y le cobran sumas sumamente altas, o que no hay un acuerdo entre la suma a pagar y lo demás, entonces ahí es donde inicia el proceso. Y también se sigue el proceso de tránsito que hemos hablado, un proceso de tránsito donde llega el oficial de tránsito, va a ser un parte al dueño de la propiedad y al conductor del vehículo para que vayan y sigan el proceso que hemos hablado en el juzgado de tránsito. Y ahí el juez de igual forma va a determinar si hay una responsabilidad o no y si hay una sanción por algún tipo de infracción a alguna ley de tránsito. Se va a seguir este proceso y una vez que se siga este proceso, pues de igual forma se puede llegar a ejecutar. Esa es una opción que tienen, pero también si no hay un acuerdo y el dueño de este caso de la propiedad quiere hacerlo a través de un proceso civil, un proceso ordinario para determinar si hay daños o no a la propiedad, lo puede hacer. Lo que pasa es que no va a tener la certeza de un proceso de tránsito donde un juez especializado en el tema venga y establezca si en verdad hay una infracción a la ley de tránsito y si en verdad hay una responsabilidad directa de la persona conductora. O sea, en resumen, la viabilidad de irnos a un proceso de tránsito es que por un proceso más corto vamos a tener una sentencia donde a alguien se le da como responsable. Sí, es que precisamente ahí es la diferencia, que el proceso de tránsito ya va a determinar si hay una responsabilidad directa del conductor o no, y únicamente va a ir a la vía civil a ejecutar esa responsabilidad que ya determinó el juez de tránsito, donde va a determinar si en verdad hay una responsabilidad directa del conductor. En cambio, si se va directamente a la vía civil, va a tener que demostrar esa responsabilidad para en el mismo proceso tratar de cobrar. Y también a nivel de plazos, a nivel de lo que en sí tarda el proceso, va a ser más corto la tramitación del proceso de tránsito. Bueno, dependiendo también del juzgado. Ahora los juzgados de tránsito están muy llenos. Y después ejecutar, a la diferencia que lleva un proceso ordinario, que también dependiendo del juzgado el plazo es bastante largo. Ok, aquí pusimos el ejemplo de una situación de una propiedad privada
tenemos, bueno, pues lamentablemente una destrucción del frente de una propiedad, pero al último son situaciones privadas. Hace poco, ustedes, bueno, en las noticias pudimos ver cómo un vehículo, y en este momento pues estamos viendo el video, cómo un vehículo tipo grúa le causa un daño al puente peatonal y pues se lo trae abajo, el puente cae y colisiona o golpea la infraestructura que se cae a una Mitsubishi Montero. Miguel, ¿qué pasa en este caso? Veamos el móvil y analicémoslo un poco. Tenemos un conductor de una grúa, no sabemos si es el dueño registral de esa grúa o trabaja para la empresa de grúas. Le causan daño a la propiedad del Estado, que es el puente peatonal, y adicional a eso le causa un daño a un vehículo de un tercero que iba transitando. Es correcto. Bueno, a dos, creo que son dos vehículos más bien. Sí, ahí pues igual, va también a tener ese proceso directamente, pero ya aquí no va a ser con terceros, sino que aquí va a actuar el Estado, representado en este caso por la Procuraduría, tratando de cobrar ese daño que se da directamente a un bien, en este caso del Estado, donde ahí ya va a haber una actuación, como te lo decía, la Procuraduría va a representar al Estado y será quien se encargue de promover la responsabilidad que tenga en este caso este conductor. Sin embargo, hace poco en las noticias sí circuló de que la persona se iba a hacer cargo de la reparación del puente, y también consecuentemente, precisamente porque después de la consecuencia de la colisión de él con el puente es que se producen daños a otros vehículos, también debería afrontar la responsabilidad con estos vehículos. Entonces en este caso sería un proceso, porque también hay que conocerlo, porque bueno, no estamos en la condición del conductor, pero en algún momento podemos estarlo. Uh-huh. Podemos estar muchas veces, por ejemplo, cuántas veces, y en Acerrí pasa mucho por el tráfico tan pesado que tenemos de tráiler, de que colisionen contra postes eléctricos, ¿verdad? Contra el alumbrado eléctrico. Entonces es importante conocer que igual se va a dar un proceso de tránsito, pero entonces, además de los vehículos involucrados, de los dueños registrales, de los conductores, va a estar el Estado en el proceso. Es correcto. Sí, en eso también es muy importante, porque muchas veces nos centramos en que el proceso de tránsito únicamente es una colisión simple entre vehículos, y es que este es el más común. Esto es lo que hay en los juzgados, como dicen, para tirar para arriba. Pero lo que pasa es que hay distintos procesos de tránsito dentro de los juzgados. Está la colisión entre vehículos, que es lo que hablamos, y la colisión entre vehículo y inmueble o objeto inmóvil. En este caso, cuando se da este tipo de objetos, puede ser incluso lo que decías, de que haya una colisión que no sea solamente un vehículo, sino también en el mismo accidente, en la misma colisión, haya un objeto inmóvil. Entonces va a estar apersonado en el proceso no solamente cada una de las personas afectadas, sino el dueño de la propiedad que también se vio afectada. En este caso, como la propiedad que se vio afectada es la del Estado, entonces necesariamente tiene que participar en el proceso activamente esa representación estatal. Algo importante y en resumen de cualquier tipo de colisión es que muchas veces las personas dicen, es que me causó el daño, entonces como yo fui el que sufrí el daño, entonces usted me lo tiene que resarcir o pagar, ¿verdad? El proceso de tránsito se declara culpable el que no respete ese debido deber de cuidado. O sea, esa es el manejar bien, el manejar cautelosamente, el respetar las señales de tránsito, el respetar la distancia, o sea, todo lo que tenga que ver con el reglamento a nivel y con la ley de tránsito, porque muchas veces es que yo fui el que sufrió más daños y cómo es posible que yo sea el culpable. Es que aquí no se trata de quién sufrió más daños, aquí se trata de quién no tuvo el cuidado debido a la hora de manejar. Correcto, sí, como te lo decía, es un proceso que a nivel general se va a regir bajo varias normas del derecho penal, y a nivel procesal bajo las normas del derecho penal.
a nivel general, porque el proceso en sí es un proceso que se tramita en ciertas formas, en ciertas partes se tramita diferente. Miguel, tenemos bueno, perdón, Sí, te cortaré, no. Ana. Tenemos dos preguntas a nivel del WhatsApp 6072-5075, así que le invitamos a las personas que nos quieren también hacer llegar sus preguntas, sea por este medio o por medio de los comentarios en el Facebook Live. La primera persona, vamos a ver si encuentro aquí lo que es el mensaje, nos dice que tuvo una colisión de tránsito, pero la otra parte no llegó al proceso y está esperando la sentencia. Sí, en este caso, como vos le indicabas, el proceso se da por notificado a cada conductor por medio del parte oficial. Una vez que se cuenta con el parte oficial, si no está el propietario registral, si el propietario registral no era quien conducía, pues también se va a notificar el propietario registral por medio del edicto. O a menos de que alguna de las partes consiga o le presente al juez la dirección para que se notifique personalmente. Después de esto, el proceso sigue continuando, indistintamente de que esté o no esté la otra parte, el proceso continúa y se van a agotar cada una de las etapas. Es muy difícil porque si yo llego, tengo una colisión y yo presento la prueba y no tengo ninguna otra parte que contradiga esa prueba, ni que se oponga a esa prueba y que no venga a demostrarle a la autoridad otra cosa, pues muy probablemente yo salga con una sentencia absolutoria y la otra parte condenatoria. Y si la parte no se presenta, ahí es donde viene la sentencia. Y muchas veces ¿qué es lo que pasa? Que dicen, sí, yo tuve un choque hace como un año, pero nunca me avisaron nada. Pero resulta que fue porque nunca estuvo activamente en el proceso. La otra parte sí continuó y después esa parte va y ejecuta. Y una de las consecuencias principales de esta ejecución es que al momento que se solicita la ejecución de sentencia, se le puede solicitar al juez lo que es la captura de los vehículos. El juez le va a dar una orden de captura para que con esta orden de captura usted vaya a la autoridad, sea por medio de la Policía de Tránsito o por medio de la Fuerza Pública, para que si el vehículo está transitando o está en alguna calle, puede ser capturado y a partir de ese momento va a pasar a ser la persona afectada depositario judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que lo va a mantener el vehículo hasta que la obligación no sea cancelada o hasta que no se siga todo el proceso. Es una medida preventiva que la ley tutela en favor de la persona que ya se le otorgó un derecho y que ya se determinó responsabilidad, y en este caso se puede dejar el vehículo hasta que termine el proceso. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Que la otra parte, donde ya se da cuenta de toda esta situación, se acerca y prefieren llegar a un acuerdo de conciliación con tal de que su vehículo les sea devuelto. Pero en dado caso que de igual forma no haya ningún acuerdo, vamos a tener que esperar a que haya una sentencia en el proceso de la ejecución, y si efectivamente no se cancela lo que ya el juez establezca en favor de la persona afectada, pues entonces puede llegar a usarse este vehículo como medio de pago en favor del afectado. Con respecto a la respuesta que estabas dando, hay dos preguntas más también relacionadas con esa línea. Nos pregunta una radioescucha que quiere adquirir un vehículo, pero el vehículo está grabado por un proceso de tránsito. ¿Qué consecuencias puede tener de comprar un vehículo con ese gravamen? Precisamente esto que te indicaba, y por eso es importante que antes de que realice ese negocio haga una revisión del expediente. Puede contratar su abogado de confianza para que esta persona revise el proceso y revise qué tan viable es, porque puede ser que el proceso ya se haya declarado una culpabilidad y puede ser incluso que hasta ya esté ese gravamen no a la orden del juzgado de tránsito, sino a la orden del juzgado civil, y ese juzgado civil ya eso quiere decir que ya el proceso está en ejecución. Al estar ya la orden del juzgado civil, el proceso estaría en ejecución y habría que analizarlo
para determinar que si es viable o no, porque como te lo decía, podría llegar a perder el bien. Okay. Hay otra pregunta antes de pasar a la pregunta que tenemos en el Facebook Live, que nos dice lo siguiente. El proceso terminó, nos indicaba el proceso finalizó, y en este caso no se levantó el gravamen de mi vehículo. Eso fue hace como 2 años y en este momento sigue grabado el vehículo. En este caso es muy sencillo, es acercarse a la autoridad que tenía el vehículo, y si la persona fue declarada absuelta y no se determinó ninguna responsabilidad, pues se acerca y solicita lo que es la cancelación de gravamen. Si la persona fue condenada por ley, el gravamen se tiene que mantener por 6 meses a la orden del juzgado de tránsito. Si una vez transcurridos estos 6 meses a la orden del juzgado de tránsito no sucede nada, podría de igual forma gestionarse el levantamiento de ese gravamen. Si el proceso ya está a la orden del juzgado civil y ya la persona fue condenada, pues no podría quitarlo hasta que se resuelva ese proceso. Nos indica aquí en el Facebook Live, ¿hay un tiempo de vencimiento para hacer un proceso de tránsito una vez que me chocaron? El proceso de tránsito, como le indicábamos, inicia inmediatamente. El mismo día que lo notifican va a tener 10 días hábiles para presentarse a declarar. Si no se presenta a declarar o si no se presenta ninguno de los conductores, el proceso va a seguir. El proceso va a seguir y el juez dictará la sentencia correspondiente de acuerdo con los elementos que consten en el expediente. Hay una pregunta que dice en el WhatsApp 6072-5075, cuando son choques múltiples, siempre cada uno cancela al que dio por detrás. Vamos a ver. Eso es más o menos lo entiendo así. Bueno, hay un choque, hablemos de 5 vehículos, entonces yo le doy a uno, el otro me da, y eso es un caso en realidad pues muy interesante, porque siempre tenemos que ver quién comete la acción y si fue una acción refleja de impulso que yo le di o fue que me chocaron, luego yo choqué, luego yo, etcétera. Sí, es que habría que analizar varias situaciones, porque como lo indicabas, hay que analizar primero lo que es la acción, pero también, volviendo a lo que conversábamos hace unos momentos, hablábamos de lo que es el debido, el deber de cuidado, el objetivo de deber de cuidado. Ese deber de cuidado también entra a analizarse lo que es si se guardado o no una distancia debida con el otro vehículo. ¿Por qué? Porque ahí son situaciones que ya le corresponde analizar directamente a los jueces, pero van a analizar situaciones como si al momento de la colisión el vehículo que estaba delante guardaba una distancia correcta con el vehículo que estaba delante de él. Entonces, si al momento de la colisión viene y por esa colisión choca con el otro, pero era porque no había una distancia correcta, pues también ese otro va a tener una responsabilidad. Pero si la situación se da lleva una buena distancia y se da precisamente porque tal vez hay una gran velocidad con la que viene y por ende va a venir con mayor fuerza y va a tener una mayor fuerza de empuje, esa fuerza de empuje va a generar al otro que es adelante, que aunque bien guardada su distancia, colisiona al otro. O precisamente también puede darse que también por esa fuerza de empuje que le genera la velocidad con la que venía el vehículo, hace que pierda el control y colisione, ya sea contra un objeto o contra otro vehículo, y ahí todas estas son situaciones que tiene que valorar de acuerdo con la prueba que se presente, va a valorar el juez correspondiente para determinar o no una responsabilidad. Es un tema en realidad que se presta para mucho y sumamente importante, pero a pesar de que hemos hablado de mucho, quisiéramos condensarlo en nuestra sección de mitos y recomendaciones. Porque siempre hay mitos y recomendaciones. Esta es su sección en Legalmente Hablando. Miguel, ¿cuál sería ese mito que queremos acabar el día de hoy con un proceso de tránsito? El mito y va muy de la mano con la recomendación de que después del choque no hay nada más que hacer y que ya los carros van a quedar grabados. Y eso va de la mano con la recomendación precisamente, ¿por qué? Porque la recomendación inicial siempre es: trate de llegar a un buen término, a un buen acuerdo
después de la colisión, precisamente para evitarse un proceso judicial. En la medida de lo posible, si es posible arreglar en el mismo momento y que objetivamente uno de los conductores acepte su responsabilidad, pues les va a ahorrar proceso, tiempo y hasta dinero, porque el proceso judicial no solamente le va a cobrar los daños, sino que le van a cobrar costas legales, intereses, no solamente del proceso de tránsito, sino también incluso del proceso de ejecución. Entonces termina pagando la parte responsable daños al del vehículo, costas legales de 2 procesos y además intereses, incluso indexación, y hasta pueden cobrarle otro tipo de daño como daño moral y otro tipo de daño. Entonces la recomendación es tratar de llegar a una buena negociación o una conciliación en el mismo momento para que se evite esto. Y también hay una recomendación muy importante: a veces creemos que no es necesario o que a mí no me va a pasar, y siempre es bueno contar con una póliza para que en el dado caso de que haya alguna situación sea la póliza quien responda y no sea directamente la persona. Así es, a mí también me gustaría agregar a ese mito la situación de que tenemos que esperar algo más, y es que el proceso de tránsito, como bien lo decías, inicia en el momento en el que yo colisiono, y el parte policial es la notificación, y de ahí son 10 días hábiles para presentarnos ante el juzgado de tránsito que nos corresponde. Entonces es importante acudir a ese llamado judicial. ¿Por qué? Porque si no, pues las resoluciones va a ser en contra. Entonces no hay que esperar nada más, sino inmediatamente acudir a la vía judicial en razón de la notificación que nos están haciendo inmediatamente. Y como recomendación, sí quisiera recordarles la importancia de tener el formulario que estaba en la página del COSEBI, que es un formulario que tenemos que andar todos los conductores. ¿Para qué? Para llegar a ese buen término que decía Miguel, de que no necesariamente en un proceso judicial, sino mediante ese formulario, ahí mismo en ese momento lo llenamos ambos conductores y damos por terminado la situación de la colisión. Cada quien se resarce pues el daño que se considere y se evita un proceso judicial. Sí, es como darle formalidad a ese acuerdo de palabra. Es como de que no quede ahí solamente que fue de palabra, sino darle la formalidad y que cada persona tenga su documento de respaldo. Y también no solo la formalidad, sino la seguridad de que no me van a cobrar nada más. O sea, si yo firmo ese formulario, ahí quedó. Luego no pueden llegar a decir que pasó esto, que mire, que aquí, sino ahí finalizó. Entonces, en ese caso, esa sería mi recomendación. Correcto. Y lamentablemente, bueno, el tiempo jugó en nuestra contra como siempre, y ya para ir finalizando, nos vemos entonces la próxima semana, igualmente a las 7 de la noche por acá por Radio CRI en su programa Legalmente Hablando. Así es, más bien muchas gracias por acompañarnos, a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus buenos deseos y sus consultas. Les recordamos que el programa tiene repetición el día jueves a las 10 de la mañana por aquí mismo, por Radio CRI. Nosotros vamos a estar atentos si se da algún tipo de consulta. Igual les recordamos que nuestros medios para contactarnos es el WhatsApp, el 6072-5075, y nuestra página de Facebook, M&M Abogados y Notarios. Será un gusto atenderles en cualquier inquietud, y si alguno tiene pues algún proceso de tránsito pendiente, que tiene dudas o que gusta un tipo de asesoría y acompañamiento legal, estamos para servirles y nos pueden contactar también por medio de Radio CRI. También les invitamos a compartir el programa del día de hoy con alguna persona que tenga alguna situación que ustedes sepan que tuvo una colisión y que es importante también que escuche estos consejos. Les agradecemos mucho su compañía, que tengan una linda semana y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Cuenta la leyenda que la bruja Zárate vivía en la piedra de Aserrí. Sus pies descalzos y maltratados eran dignos de